Entonces, estamos muy felices de comenzar con nuestra sección en la Escuela de Sociología que es titulada Socióloga SUB, Trayectorias Laborales Destacadas. En nuestro primer capítulo nos encontramos junto con Aurora Barrera. Ella es titulada de nuestra escuela, vamos a estar conversando y esperamos que a partir de esto podamos generar mejores lazos, mejores espacios para relacionarnos con personas que ya han sido tituladas de nuestra escuela a lo largo de las generaciones. Así que, Aurora, te saludo. Primero, me gustaría saber cuándo te titulaste, hace cuánto fue ese proceso, cuándo entraste a la universidad. Si me puedes contar quizá un poco de tu trayectoria dentro de la U. Yo entré el 2012 y me licencié el 2021. No recuerdo bien cuándo me titulé. Como te contaba, congelé, fui mamá. Entonces ahí se me atrasó el proceso y no me acuerdo bien cuándo fue que me titulé. Pero eso. ¿Recuerdas cómo fue quizás tu proceso de, no sé, de realización de la tesis, de la memoria? No sé si ahí tienes algún recuerdo. Sí, tengo recuerdo. Fue complejo igual, porque además decidí hacerlo con una compañera y ahí teníamos que coordinar entre las dos y siento que igual eso se hizo complejo. Pero fue súper bonito porque lo escogí en Sociología de la Cultura, lo hice de teatro contrahegemónico y fue súper desafiante. De hecho, mi evaluación no fue muy buena a mi parecer, porque mezclé perspectivas teóricas clásicas en contextos muy contemporáneos. Entonces como que intenté que conversaran y dialogaran contextos históricos súper distantes. Entonces fue complejo poder percibir las organizaciones sociales ahora a cómo hubiese sido algo contrahegemónico, cómo sería lo contrahegemónico en esta realidad. Entonces ahí hubo mucho proceso, mucho que buscar, que cómo darle vuelta, que mi objeto de estudio era o no era una organización social, porque en el fondo igual quería generar recursos, pero a su vez cómo lo hacía si no tenía el tiempo de hacerlo comunitario, el proceso. Entonces, como que mi objeto de estudio era, siento que muy contemporáneo en sus formas. Y también el objeto de estudio no estaba tan definido porque se estaban armando como organización. Entonces eso dificultó harto el proceso. Como que creo que si algo que aprendí de eso es que ojalá alguien que haga una investigación, que su objeto de estudio y esté muy claro la organización, si se va a analizar una organización, que esa organización tenga súper claro qué está haciendo y para dónde va. Porque en el fondo, claro, mi investigación les sirvió mucho a ellos para ver qué realmente querían. De hecho, fue como un punto clave que cambió la forma de ser de esa organización a partir de la investigación que yo hice. Entonces le sirvió mucho a ellos, pero a mí no tanto para la evaluación, porque el objeto de estudio no estaba tan claro, estaba muy anfibio. Cosa que igual es interesante en la forma en la que se relaciona, ¿cierto?, el mundo de la sociedad civil, el mundo de la participación ciudadana, con el mundo de la academia, que quizás de repente ahí están en disputa. Sí, porque en el fondo, claro, uno estudia desde la academia ciertas cosas que están súper claras, pero en este contexto neoliberal las organizaciones sociales también están adaptándose, incluso, no sé, pues las cooperativas ahora están siendo parte como del emprendimiento, las agarró Cercotec, Corfo, entonces todo está mutando ahora mismo. O sea, ocupar también conceptos como contrahegemónico que de Gramsci son igual estrictos en algunas cosas, ¿cachai? Eso fue como lo complejo, fue un desafío grande de poder que se entendiera el asunto. Eso. Y luego de haber terminado todo este proceso, ¿cuál fue tu primer trabajo como socióloga ya habiendo estado titulada o quizás dentro de tu proceso de estudiante? Te puedo mencionar ambos, que no me acuerdo bien, porque ese proceso entre licenciarme y titularme como fue medio difuso, porque yo en realidad nunca he dejado de trabajar. Yo entré a Sociología, llevaba como un mes de clases y entré a trabajar a una consultora que se llama Neoventus, que es de proyectos sociales y educación.
después a otra consultora, ahora tampoco recuerdo su nombre, pero también que mezclaba la previsión social, y nosotros hacíamos sketch artísticos, así como de teatro, como stand-up comedy un poco, pero con una propuesta teatral, y hablábamos de derechos laborales. Entonces estudiaba de leyes, qué sé yo, y lo bajaba a un lenguaje súper cotidiano, súper popular, de esta forma, y estuvimos como 2 años en eso, pues. Después tuve mucha gestión cultural comunitaria, como te decía, en realidad el trabajo comunitario lo traigo de que soy guagua, porque mis papás siempre trabajaron en lo comunitario, y así estuve desde que entré a la universidad. Y cuando me licencié, me titulé en ese proceso, recuerdo que ya llevaba hartos tiempos de gestión cultural comunitaria, nunca he dejado de hacerlo, y ahí entré, parece que al Fondesit, que entré con la profe Daniela, el Fondesit de Defensor de Derechos Humanos. Y eso estuvo súper bueno. De hecho, me habían pedido inicialmente 4 entrevistas, 4 contactos, y después la profe me pidió más porque fue muy fácil llegar al espacio, porque yo conocía a mucha gente ya, muchas dirigencias, muchas organizaciones sociales, yo misma soy activista, entonces creo que ese trabajo del comunitario y del activismo y de conocer y establecer redes desde tan chica me ayudó a poder llevarlo a este lugar, al asunto de los estudios de la sociología. Fantástico. Eso. Y bueno, quizás ahora relacionándolo un poco con esto que me comentas, saber cómo llegaste a tu empleo actual. Yo llegué a mi empleo actual porque el delegado presidencial provincial, Fidel Cueto, me conoció en una instancia de trabajo, donde yo fui como gestora cultural y como dirigente a apoyar a la organización donde estaba en términos de postulaciones, y además había una reunión de seguridad. Y en esa instancia yo hablé de que lo importante de la seguridad, que si bien la gente se siente más segura en términos de que las policías, el control, las cámaras, todo eso, que da una sensación de seguridad, en el fondo la raíz de la problemática era que los espacios comunitarios, los espacios que en el fondo tú desenvuelves tu vida social, estaban siendo ocupados para otras cosas. No estábamos compartiendo, no sabíamos qué le pasaba al vecino, no estábamos organizados en el territorio, cuáles eran las problemáticas. Entonces, esos espacios comunes en donde las personas podían hacer y saber qué estaba pasando con el vecino no se estaban ocupando. Como te cuento, yo no militaba, entré por el asunto, por el trabajo, por la perspectiva común, le presenté mi currículum, lo que llevaba haciendo, el trabajo comunitario que llevo ya muchos años, y por eso entré a trabajar. Entonces, y actualmente estoy de gestora territorial y encargada de género y participación ciudadana de la delegación. ¿Y cuáles crees tú que han sido los principales desafíos que has tenido en estos cargos? ¿El de ahora? Claro, ¿y la sociología, tú crees que te ha ayudado a poder superar alguno de estos desafíos? Sí, yo creo que la sociología me ha servido en el sentido de ir más allá. Como te decía, de explicar a los vecinos que no es tan simple. Como que eso que uno está percibiendo a simple vista, muchas veces son prejuicios. Y los prejuicios sociales que armamos como sociedad están a veces muy lejos de la realidad. También otra cosa que me sirvió, que siempre he tomado cursos. Los mismos cursos de acá de la Valpo me sirvieron harto. Tomé de género, de envejecimiento, de interseccionalidad. Los cursos de verano, los de invierno, creo que me lo he tomado todo. La Atlastí en vivo, todas las cuestiones que sacaron de acá de la Valpo, y creo que eso me ha ayudado harto, como en lo técnico al final. Porque cuando estoy en este trabajo a veces salen desafíos, por ejemplo, el año pasado, en términos de seguridad, pasó que en la provincia había muchos casos de olores extraños, ¿cachai? Entonces se decía una nube tóxica, no sé qué. Y me sirvió caleta la sociología, por ejemplo, herramientas que eran para bajar datos,
así como el Excel un poco más avanzado, ¿cachai? O agarrar información, hacer entrevistas, como tener el ejercicio de poder hablarle a alguien, po. Y como de ir más allá y preguntar y como que esta cosa, y después, pero ¿y por qué? Pero ¿y a qué se debe esto? ¿Y usted que estaba, no sé, ¿cachai? Ese oficio, porque en el fondo creo que ha sido un oficio sociológico, me ha servido caleta para los desafíos, para lidiar con los dirigentes. Ahora último estuvo el tema de los huelguistas, por el tema de la reconstrucción, ha sido un proceso súper complejo. Y creo que el oficio sociológico me ha servido harto. El asunto más de la llegada a las personas. Y eso ha sido por el ejercicio. No sé si tanto por la academia en sí, que la academia igual permite como hacer este contexto de las cosas y entender que hay una causa y que se entiende, ¿cachai? Y eso también me permite explicarle a los vecinos por qué era tan importante, por ejemplo, tener una nueva constitución. Cuando ellos me dicen, y el derecho a la vivienda debería estar consagrado y nos reclaman a nosotros como ahora trabajo en un gobierno, qué sé yo. Y les digo, pucha, lamentablemente no existe el derecho a la vivienda porque votamos por una constitución que no la recuerda. Entonces, por eso es súper importante saber este tipo de cosas, ¿no? Y ya un poco para ir terminando, quisiera pedirte que te tomes unos minutos para poder hablarle quizás a las chicas, a los chicos que están recién entrando a la universidad, a comentarles un poco cuál es la labor del sociólogo, de la socióloga desde tu perspectiva. Y quizás también un poco interpelar a las personas que ya están terminando esta carrera, a estas personas que ya están a punto de salir al mercado laboral si es que no lo iniciaron ya. Me gustaría que pudieras dedicarles unas palabras. Mirando. No descuidarse a uno mismo, cuidar la salud mental. Las lecturas a veces son súper densas, no sé cómo es la malla de ahora, pero a veces las lecturas eran súper deprimentes. Te hacían creer que no había sentido en realidad, que ya estaba todo perdido, que ya fue. Entonces cuidarse igual, en lo personal. Yo siento que el haber congelado en ese tiempo que lo congelé, haberme dedicado a protegerme, a cuidarme, me dio las herramientas que me faltaban en el fondo. Yo no sabía que me faltaban tantas herramientas emocionales como para sobrellevar este caos social, en la sensibilidad que tengo. Entonces eso, como que mi recomendación es que no suelten el cuidado personal y los cuidados colectivos. El bienestar social también es en lo colectivo e individual. Entonces, esa es mi recomendación, y que tomen todos los cursos que puedan, sobre todo los que son gratis, porque los valoran igual en los currículum, cuando vaya a la entrevista, este cursito. No tienen idea que no me salió ni un peso y que lo dio la U, ¿cachai? O también de las otras universidades que salen unos gratis, los diplomados. También me sirvió un diplomado internacional que tomé, que era mucho más barato que los de acá. También me sirvió caleta. Y eso, y que ojalá desde siempre, igual es un poco frustrante, pero que desde siempre cuando estén estudiando, igual estén de alguna manera trabajando o cultivando su futuro próximo, porque todas esas redes que uno hace mientras está estudiando, cuando te titulas, siguen ahí, pues. Entonces no soltar esas redes, como esos árboles que dan sombra, sin necesariamente que sea utilitario totalmente, así, no para nada, pero cuando hayan personas o proyectos que te gusten y que crees que tienen sentido y que son sostenibles, como no soltarlo, eso.